Buenas tardes, soy Rosa Sánchez del Hospital Insular de Gran Canaria y esta tarde en el webinar vamos a hablar de bases genéticas y diagnóstico de la hipercolesterolemia familiar homocigótica. Aquí tenemos un resumen de la presentación. Primero hablaremos de una definición de la enfermedad, una definición breve, y ya luego pues hablaremos más detenidamente de su epidemiología, la etiopatogenia genética, manifestaciones clínicas de la enfermedad, los criterios diagnósticos actuales, cómo está la situación de esta enfermedad en España, y por último hablaremos de la hipercolesterolemia autosómica recesiva y la situación en España también. Entonces sabemos que la hipercolesterolemia familiar es la enfermedad monogénica de los lípidos más frecuente que existe, y sabemos que es una enfermedad autosómica, y esto quiere decir que tiene la misma prevalencia en ambos sexos. Tenemos dos formas, una forma autosómica dominante y tenemos dos manifestaciones. Pueden ser sujetos heterocigotos con un alelo afecto o sujetos homocigotos en los que dos alelos están afectos y son formas más graves. La forma autosómica recesiva solo se manifiesta la enfermedad si ambos alelos están afectos, y en la anterior siempre hay manifestación de la enfermedad. Sabemos que esta entidad la describe Miller en el 38 con sus 4 características principales: historia familiar, hipercolesterolemia, enfermedad cardiovascular prematura y existencia de xantomas, pero no es hasta el 74 donde se descubre el receptor de LDL, que lo descubren Goldstein y Brown, y esto le supone el premio Nobel y la asociación con esta enfermedad. Entonces, ya centrándonos en la forma homocigótica, que es la forma de la que vamos a hablar esta tarde, sabemos que es una enfermedad genética rara. ¿Y cómo se define una enfermedad rara? Pues una enfermedad rara es aquella con una prevalencia menor de 5 casos por cada 10.000 habitantes. Esto es una definición de la Unión Europea, y es una enfermedad que conlleva un peligro de muerte o invalidez crónica para el sujeto que la padece. Entonces, en el caso de la hipercolesterolemia homocigótica, es potencialmente mortal en las primeras décadas sin tratamiento adecuado. Y sabemos que esta enfermedad aparece porque hay mutaciones en dos alelos, en el gen que codifica el receptor de LDL o en otros genes implicados en la recaptación de la partícula de LDL, como son ApoB, PCSK9 o LDL-RAP1, de los que hablaremos un poquito más en profundidad. Sabemos que la clínica de estos pacientes es que tienen concentraciones muy elevadas de colesterol LDL, más de 500, xantomas extensos y enfermedad cardiovascular prematura y progresiva. En cuanto a la epidemiología, sabemos que Goldstein y Brown hablaban de una prevalencia de 1 millón. Es la prevalencia clásica. En regiones de aislamiento genético esta prevalencia es mayor, son regiones en las que una o dos mutaciones fundadoras son las responsables de la mayoría de las formas, como los canadienses, franceses, libaneses. Entonces aquí hay una prevalencia más alta. Pero se ha visto recientemente que la prevalencia de esta forma es mayor. En Dinamarca pues estimaban una frecuencia de 1 de 160.000, y estudios recientes en Holanda pues se ha visto que la prevalencia genética es de 1 de 300.000, y en España hicimos un estudio con el registro español de dislipemia y vimos que la prevalencia genética en España era de 1 de 450, que ahora hablaremos también de este estudio. Entonces, la etiopatogenia de la enfermedad, aquí tenemos un hepatocito normal y un hepatocito de un paciente con una forma homocigótica. Sabemos que la síntesis del colesterol a nivel de las células se regula de forma muy precisa, y cuando hay menos colesterol intracelular, pues se activa la síntesis interna que la lleva a cabo la hidroximetilglutaril coenzima reductasa, y aumenta la síntesis, y también se aumenta la transcripción a nivel nuclear del receptor de LDL. Sin embargo, en la forma homocigótica, como no hay receptor o hay muy poco, la actividad del receptor es escasa, hay un aumento de la síntesis de esta enzima y por tanto hay menos captación de colesterol LDL. Este se queda a nivel extravascular y es el que produce las manifestaciones clínicas. Entonces tendremos que estos sujetos, dependiendo de la actividad que tengan del receptor LDL, de la actividad residual, tendrán un fenotipo correspondiente a receptor negativo con menos del 2%, o un fenotipo de receptor defectuoso entre el 2 y el 25% de actividad. En cuanto a la genética, aquí tenemos la segregación de una familia en la que tendríamos dos sujetos con una forma heterocigótica, pues por probabilidad un 25% de los sujetos serían homocigóticos, ¿no? Tendrían una forma homocigótica, un 50% portarían un alelo, o sea, una forma heterocigótica, y un individuo sano. Yo tengo un paciente con una forma homocigótica aquí en Gran Canaria, que él tiene un hermano mellizo
siendo él un paciente homocigótico, el hermano mellizo no es portador, o sea que la genética pues a veces da esas sorpresas, ¿no? Aquí tenemos en la figura B los cromosomas que están implicados, donde están los genes que producen las proteínas que están afectadas en la enfermedad. En el cromosoma 1 tenemos el PCSK9 y LDL-RAP1, en el cromosoma 2 la ApoB y en el cromosoma 19 el receptor de LDL en el brazo corto, que como hemos dicho es la causa principal de las mutaciones en esta proteína, son las que producen la enfermedad. Entonces un poquito la genética de esta enfermedad. Aquí tenemos un esquema de la interiorización de la partícula de LDL dentro de la célula y vemos cómo el receptor de LDL, que es esta glucoproteína que vemos aquí, es el 90%, las mutaciones en esta proteína son el 90% de las causas de la enfermedad. En segundo lugar está la ApoB, que es el ligando del colesterol LDL. Sabemos que la ApoB es la que hace que el colesterol LDL se una al receptor. Es la segunda forma, bastante menos frecuente, solo un 5% de las causas. La tercera causa son mutaciones con ganancia de función en PCSK9, que sabemos que es una proteína que actúa en el reciclado del colesterol, del receptor de colesterol LDL. El PCSK se une al receptor y ese complejo se degrada a nivel lisosomal. Y por último, la proteína LDL-RAP1 es una proteína que actúa a nivel de la internalización con la vesícula de clatrina, tiene su papel en la internalización, y mutaciones en LDL-RAP1 generan una forma autosómica recesiva que hablaremos al final, que es bastante menos frecuente. Entonces, el gen principal es el gen del receptor LDL. Actualmente ya hay más de 2.000 mutaciones descritas. Es un gen de 18 exones, es un gen largo, polimórfico, que como decía previamente codifica una proteína transmembrana de 6 dominios. Entonces, tenemos variantes patogénicas y variantes no patogénicas. Una variante patogénica es aquella que produce un cambio que genera enfermedad, o sea que es una mutación. Sin embargo, las variantes no patogénicas pues son cambios en el ADN que no generan enfermedad. Entonces, también es la causa más frecuente de hipercolesterolemia familiar homocigótica. Y sabemos que las mutaciones en el receptor pueden afectar tanto a la transcripción como a la posttraducción, a la traducción y a la posttraducción. Entonces, dentro de los exones de la proteína, del gen del receptor LDL del 2 al 6, son aquellos exones que codifican el dominio de unión a la ApoB, y ahí están la mayoría de las mutaciones, casi el 40% de las mutaciones que generan esta enfermedad. Entonces, los tipos de mutaciones hay distintas clases, de la clase 1 a la clase 5. La clase 1 es la clase más grave, son los alelos nulos en los que no se produce receptor. La clase 2 son alelos defectuosos para el transporte. En la clase 3 para la unión son alelos en los que la proteína no reconoce la ApoB. La clase 4 para la internalización y la clase 5 para el reciclaje. Los alelos de clase 1 son las mutaciones más graves, los grandes reordenamientos, mutaciones en el promotor que afectan al splicing. Entonces esas serán las mutaciones más graves que generen fenotipos más agresivos. Sin embargo, la clase 2, los alelos defectuosos para el transporte, son las mutaciones más frecuentes, pero no son mutaciones tan graves, son mutaciones con cambios de aminoácidos, pequeñas delecciones. Sin embargo, son las mayoritarias. En el caso del gen del receptor sabemos que tiene una prevalencia muy elevada, del 90%. Esto quiere decir que aquellas personas que tengan la mutación expresarán la enfermedad en la mayoría de los casos, y que tiene una variabilidad fenotípica, es decir, con la misma mutación hay distintas expresiones, pero por lo general hay una correlación genotipo-fenotipo muy robusta, y pacientes portadores de mutaciones más graves o alelos nulos pues tienen más enfermedad cardiovascular, niveles más altos de colesterol LDL, más santomas, etcétera. En un registro español esto se ha comprobado, que los pacientes portadores de alelos nulos tenían más enfermedad vascular, e incluso un grupo español pues vio que a mismo nivel de lípidos, de sexo y otros, de edad, sexo y otros factores de riesgo, pacientes portadores de alelos de genotipos más graves tenían peor pronóstico.
Sabemos que España, con respecto a las mutaciones del receptor de LDL, es un país con mucha heterogeneidad genética y hay muchas mutaciones diferentes que además están descritas previamente. Entonces es un país en ese sentido que tenemos distintas mutaciones, muchas mutaciones. Sin embargo, aquí en Gran Canaria estamos haciendo un estudio en el que se ha visto que una sola mutación es más o menos es el 70% de las formas de los pacientes que tienen diagnóstico genético positivo. Pero en el resto de España hay mucha variabilidad, mucha heterogeneidad en cuanto a las mutaciones del receptor, como vemos en el estudio que se hizo en 2002, que tenemos aquí reflejado. En cuanto al gen de la ApoB, que comentábamos que es el segundo en frecuencia, la frecuencia es mucho menor, aproximadamente es el 5% de las causas. Es un gen muy largo, pero no hay tantas mutaciones descritas. La mayoría de las mutaciones están en la región que afecta, o sea, en la región que codifica la unión con el receptor de LDL, porque anteriormente solo se secuenciaba esa parte. Actualmente ya se está secuenciando todo el gen y están apareciendo más mutaciones. Sabemos que es un fenotipo más benigno, más o menos el LDL es un 25% menor, son pacientes con menos enfermedad cardiovascular y mejor respuesta al tratamiento. No es tan frecuente la forma homocigótica en pacientes portadores de mutaciones de ApoB. De hecho, en el registro español solo había un paciente, que es un paciente de Valencia, el profesor Ascaso, con una forma homocigótica para ApoB. El tercer gen que está descrito más recientemente y que ha cobrado mucha importancia actualmente por los tratamientos que tienen como diana esta proteína, los inhibidores de PCSK9, pues esta proteína, el PCSK9, sabemos que es una proteína que se sintetiza a nivel intracelular, pero actúa a nivel extracelular, se une al receptor LDL y este complejo se internaliza y se degrada a nivel del lisosoma. Cuando esta proteína no está, el receptor de LDL se recicla a la superficie y por tanto tenemos mucho receptor que internaliza el colesterol LDL y este disminuye del plasma. Entonces es un gen más pequeño que, como comentábamos, está en el cromosoma 1. Entonces tenemos aquellas mutaciones que producen ganancia de función en esta proteína, serán mutaciones que produzcan formas de hipercolesterolemia familiar. Sin embargo, aquellas mutaciones que tengan pérdida de función de PCSK9 son mutaciones que conllevan una protección cardiovascular importante. Entonces, en la actualidad hay un paciente homocigoto descrito por un grupo portugués que realmente es un heterocigoto compuesto, es un niño de 11 años que tiene un nivel de LDL moderado, un LDL 234 sin tratamiento. En cuanto a la genética, sabemos que existen 4 formas. Están los homocigotos verdaderos, que son aquellos pacientes que tienen 2 mutaciones iguales en el mismo gen. Son la mayoría de los pacientes homocigotos y esta forma también es frecuente en los sitios de aislamiento genético. En el caso de los heterocigotos compuestos también es un gen y distintas mutaciones, o sea, es el mismo gen con distintas mutaciones, que es frecuente en sitios con heterogeneidad genética como es España. Los heterocigotos dobles que vemos aquí debajo son pacientes que tienen 2 mutaciones en genes diferentes que afectan al metabolismo del colesterol LDL. Son fenotipos generalmente más benignos, sobre todo si no está implicado el receptor de LDL. Y por último, la hipercolesterolemia autosómica recesiva, que es una forma diferente que, como comentábamos, afecta al LDL-RAP1 y es una forma bastante menos frecuente. Entonces, la clínica de esta enfermedad, tenemos historia familiar de hipercolesterolemia. En el caso de que no existiesen progenitores con hipercolesterolemia, estaríamos hablando de formas recesivas de la enfermedad, o de la hipercolesterolemia autosómica recesiva, valores muy elevados de colesterol LDL, por encima generalmente de 500 desde el nacimiento. En una familia, pues un paciente con una forma homocigótica tendría 4 veces el colesterol LDL elevado con respecto a un individuo sano, la forma heterocigótica aproximadamente 2, pero a nivel poblacional hay más variabilidad en cuanto a los niveles de colesterol LDL. Hay pacientes, como hemos visto, como hay distintos genotipos, pues podemos encontrarnos con distintos niveles de colesterol LDL, sobre todo en niños, que generalmente los niveles son un poquito menores, como veíamos en el caso de este homocigoto para PCSK9. También hay depósitos vasculares de colesterol, depósitos extravasculares de colesterol, como el arco corneal, que aproximadamente está presente en el 50% de los individuos con las formas homocigóticas, y los santomas, que sí son muy característicos y son precoces, antes de los 10 años de edad.
La estenosis aórtica es la complicación más frecuente, es precoz, aparece desde la infancia. Y en cuanto a las complicaciones cardiovasculares, pues también hay enfermedad cardiovascular que aparece generalmente sin tratamiento en las 2 primeras décadas de la vida, y estos pacientes sin tratamiento pueden tener incluso muerte cardiovascular entre los 20 y los 30 años. Como comentaba, como hay distintas causas genéticas, dependiendo de qué causa genética sea o qué tipo de mutación tenga nuestro paciente, sus niveles de LDL variarán. Entonces tenemos los niveles más altos de colesterol LDL los tendrán aquellos pacientes homocigotos portadores de alelos nulos para el receptor LDL. En segundo lugar tenemos los heterocigotos compuestos con mutaciones de alelos nulos o homocigotos con mutaciones del receptor, con mutaciones con alelo defectuoso o de LDL-RAP, que luego veremos que en el registro español también tenemos pacientes con enfermedad autosómica recesiva y los niveles de LDL también eran bastante elevados. Entonces, conforme el efecto genético es menos grave, los niveles de LDL van bajando. Tenemos los dobles heterocigotos, pues aproximadamente con niveles de 400 de LDL, los heterocigotos para mutaciones de alelo nulo y por último para heterocigotos con mutaciones correspondientes a alelos defectuosos que tendrían los niveles más bajos de LDL. Entonces vemos cómo hay una variabilidad importante dependiendo de cuál sea el defecto genético subyacente. Como comentaba, aparte del colesterol LDL elevado, que sabemos por el defecto del receptor, también estos pacientes, los portadores de alelos nulos, tienen una secreción hepática aumentada de ApoB. La LPA aumenta, sobre todo más en las formas homocigóticas que en las heterocigóticas, por un mecanismo que todavía no está aclarado. Sabemos que una LPA por encima de 50 es un riesgo mayor, son pacientes de riesgo alto y hay que ser más intensivos en el tratamiento. También tienen valores disminuidos, valores bajos de HDL, porque hay un recambio acelerado de la ApoA1, del HDL, y también un flujo de salida defectuoso de esta lipoproteína. Hay un aumento de triglicéridos porque hay el receptor, al tener una funcionalidad deficiente, pues hay un catabolismo reducido de las VLDL. Entonces todo esto genera más riesgo aterogénico en estos pacientes que ya tienen un riesgo muy alto. En cuanto a los santomas, son santomas cutáneos, santomas tendinosos extensos antes de los 10 años. Aquí tenemos un paciente de Gran Canaria que tiene unos santomas muy extensos. Es un paciente con un alelo, realmente la actividad residual del receptor que se hizo en su momento en Zaragoza era del 9%, pero se comporta como un alelo nulo porque no ha respondido a los inhibidores de PCSK9 y el colesterol LDL pretratamiento era casi de 1000. Actualmente este paciente con aféresis ya tiene una regresión completa de los santomas, pero con 14 años pues ya tiene un stent en la coronaria derecha y ha tenido enfermedad cardiovascular. Entonces sabemos que la edad de aparición de los santomas es variable y que aparecen más temprano y de forma más agresiva en pacientes que tienen mutaciones correspondientes a alelos nulos, pueden producir tendinitis, dolor articular, a veces es necesario la extirpación quirúrgica y en casos excepcionales pueden estar localizados en cerebro, mediastino, glúteos, pero esto no es tan frecuente. En cuanto a la enfermedad cardiovascular, sabemos que estos pacientes tienen una arteriosclerosis acelerada a nivel de la raíz aórtica, de las arterias coronarias, de las arterias renales, de la aorta descendente, de distintos territorios. La complicación más frecuente es la estenosis aórtica, tanto valvular como supravalvular, y son pacientes que sin tratamiento o sin tratamiento óptimo pueden desarrollar enfermedad vascular en la adolescencia, sobre todo los alelos defectuosos, y la mortalidad antes de los 20 o 30 años de causa cardiovascular. En niños pequeños, comentábamos que la estenosis aórtica es precoz, puede haber síntomas de estenosis aórtica, soplo, disnea, síncope,
Y es muy importante que la afectación valvular y supravalvular, a pesar de que los niveles de colesterol se normalicen, pueden persistir por las alteraciones hemodinámicas y la fibrosis que continúa. Entonces es muy importante que a estos pacientes se les haga una evaluación periódica de la cardiopatía aórtica, carotidia y coronaria subclínica, con un ecodoppler de corazón y aorta anual, y según clínica haríamos una prueba de esfuerzo o un angiotac coronario, que se recomienda hacer cada 5 años. De hecho, en este paciente que comento, la lesión en la coronaria derecha se detectó por un angiotac, estaba asintomático. Entonces aquí tenemos esta medida, el colesterol GR score, el valor de colesterol año, que es una medida que integra la gravedad y la duración de la hipercolesterolemia y se correlaciona con la presencia de depósitos de colesterol vasculares. Entonces vemos como los pacientes homocigóticos este score es muy alto y son pacientes que tienen un riesgo muy elevado de enfermedad cardiovascular. Entonces, como hemos comentado hasta ahora, estos pacientes tienen esta variabilidad fenotípica, principalmente por la heterogeneidad genética que hemos comentado, que hemos visto que distintas alteraciones genéticas generan formas de hipercolesterolemia homocigótica, pero también por polimorfismos, que son variantes genéticas comunes de pequeño efecto, que son distintos genes que pueden afectar a genes del metabolismo del colesterol LDL en distinta medida y cambiar un poco el fenotipo, interacciones entre genes y también interacciones con el ambiente. Pacientes que tengan una dieta adecuada o hagan mayor ejercicio tendrán un fenotipo diferente. Igual que los cambios epigenéticos, pues sabemos que metilaciones o etcétera pueden también generar un fenotipo diferente. O sea que no solo la heterogeneidad genética es la responsable de que estos pacientes tengan un fenotipo variable. En cuanto al diagnóstico de la enfermedad, tenemos unos criterios diagnósticos actuales, unos criterios genéticos, que sería la confirmación genética de 2 alelos portadores de mutaciones funcionales en los locus de los genes que hemos nombrado, el receptor de LDL, ApoB, PCSK9 y LDL-RAP1, y criterios clínicos que serían pacientes con LDL sin tratamiento por encima de 500 o pacientes con tratamiento con LDL por encima de 300 asociados a santomas cutáneos o tendinosos antes de los 10 años o niveles elevados compatibles con formas heterocigóticas en ambos progenitores, en ambos padres, ¿no? Entonces, a estos criterios diagnósticos es importante recalcar que los límites de colesterol LDL mencionados son orientativos, porque niveles más bajos no excluyen el diagnóstico. De hecho, se ha visto en distintas cohortes de pacientes con esta enfermedad que aproximadamente el 50% de los pacientes cumplen el criterio clínico de LDL pretratamiento por encima de 500. Entonces, vemos que hay muchos pacientes que no cumplen este criterio y que el criterio de tener un LDL con tratamiento por encima de 300 pues estaría un poco obsoleto y tendríamos que sobre todo en niños que tienen niveles más bajos, pues estar con niveles más bajos, tener una sospecha diagnóstica. Por ejemplo, pacientes con LDL por encima de 200, con tratamiento intensivo, con tratamiento máximo, estatinas de máxima potencia o estatinas de potencia máxima asociadas a ezetimibe, si el LDL estuviese por encima de 200 tendríamos que sospechar de formas homocigóticas, sobre todo si los progenitores estuviesen afectos. Entonces es importante el diagnóstico genético, actualmente se hace en laboratorios acreditados mediante secuenciación masiva de los genes candidatos y sabemos que es importante tener el diagnóstico genético actualmente porque la alteración genética nos da información, nos habla un poco de la actividad del receptor, de la respuesta que van a tener esos pacientes al tratamiento. Sabemos que los pacientes portadores de alelos nulos no tienen casi respuesta a los inhibidores, no tienen respuesta a los inhibidores de PCSK9, también la gravedad del fenotipo. La gravedad del fenotipo, como hemos visto, a mayor gravedad del genotipo, pues estos pacientes tendrán fenotipos peores. Sabemos que mutaciones en ApoB, en LDL-RAP, tienen un pronóstico mejor que aquellas mutaciones que afectan al receptor de LDL. Actualmente la evaluación de la actividad del receptor no está disponible en todos los centros y pues tenemos predicciones in silico de la funcionalidad. Pero bueno, que el diagnóstico genético actualmente nos da muchísima información y es muy importante y lo tenemos ahora mismo accesible en distintos laboratorios en España.
Este estudio es un estudio realizado por RAL en 2016. Me parece interesante porque son 3 cohortes de pacientes con formas homocigóticas y sabemos que es una enfermedad poco frecuente y reunir tantos pacientes es complicado. 167 pacientes. Vemos que el LDL con tratamiento de una de estas cohortes era de 147 miligramos decilitro, que como veíamos anteriormente, pues que el valor de 300 es un valor elevado, ¿no? Porque actualmente hay tratamientos muy potentes que hacen que podamos llegar al colesterol LDL no a objetivo, pero bajarlo. Y hay algunos tratamientos actuales pues sí hacen que consigamos el objetivo, ¿no? Actual. También es interesante que la edad es en un rango entre 1 y 75 años, es una edad media de 30 años, que siempre pensamos que los pacientes con esta forma homocigota son personas jóvenes, pero no, también hay pacientes mayores. También ellos vieron que pacientes con peor genotipo tenían peor fenotipo, más LDL, niveles más elevados y más enfermedad cardiovascular. Y también vimos que había estos autores vieron que había variabilidad fenotípica y de respuesta al tratamiento en pacientes con el mismo genotipo. Como veíamos antes, hay muchos factores que intervienen en esa variabilidad fenotípica y concluyen que el diagnóstico genético es más sensible que el clínico. Y aquí vemos en esta gráfica cómo pues, los pacientes portadores de 2 alelos nulos, de 2 alelos de receptor negativo, los niveles de colesterol LDL eran los mayores, ¿no? Y aquí vemos cómo van bajando en función de que la mutación es menos grave. Entonces, en el trabajo que hicimos en España, con el registro español de dislipemia, miramos todos los diagnósticos genéticos desde el 96 hasta 2015 de los 4 centros que habían hecho diagnósticos genéticos principalmente en esos años en España. Entonces el diagnóstico de hipercolesterolemia homocigótica lo hicimos pues homocigotos verdaderos para una misma mutación patogénica en los genes candidatos, dobles heterocigotos cuando habían 2 mutaciones en genes distintos o heterocigotos compuestos cuando se hablaba del mismo gen con distintas mutaciones. Dentro de los heterocigotos compuestos, cuando hay 2 mutaciones en el mismo gen, es complicado saber si están en posición cis, es decir, si están en el mismo alelo, o en posición trans, si están en alelos diferentes. Entonces, para saber si estaban en diferentes alelos, lo que nosotros hicimos fue primero ver la segregación familiar en familiares de primer grado. Analizamos las mutaciones en esos familiares para poder identificar la posición de las mutaciones. También usamos haplotipos y cuando veíamos 2 mutaciones asociadas en más de 2 individuos no relacionados de la muestra, asumíamos que estaban en el mismo alelo. Entonces aquí vemos que los 4 centros son la Universidad de Zaragoza, Progénica, el Hospital de Valencia, el Hospital Universitario de Valencia y el Hospital de San Pau, que fueron aproximadamente unos 17.000 test genéticos en este tiempo, y de los cuales 95 estaban en alelos diferentes. 47 eran homocigotos verdaderos, 45 heterocigotos compuestos y 5 heterocigotos dobles. Entonces vemos que la prevalencia genética, porque hasta ahora lo que hemos estudiado lo que hemos mirado es solo estudios genéticos, es 1 de 450. Entonces aquí vemos los homocigotos verdaderos para el receptor de LDL, la mayoría tenían alelos defectuosos, como ya comentamos. En el caso de los pacientes con mutaciones en LDL-RAP o hipercolesterolemia autosómica recesiva, eran 5 pacientes con alelos nulos, un paciente con mutación en ApoB. En el caso de los heterocigotos compuestos también habían 45, un número bastante alto. Entonces la mayoría eran portadores también de alelos defectuosos en el receptor. Estos son heterocigotos compuestos para el receptor de LDL. Y heterocigotos dobles, pues teníamos 5 en que se combinaban mutaciones en el receptor IPSCK y en el receptor IApoB. Entonces aquí tenemos las características clínicas de estos pacientes. En el caso de las mutaciones en el receptor de LDL vemos cómo los portadores de alelos nulos tenían unos niveles de LDL de casi 800 sin tratamiento. Sin embargo, aquellos con alelos defectuosos, los niveles de LDL eran en torno a 500 y la enfermedad cardiovascular era mayor en el primer grupo, los pacientes con alelos nulos. En el caso de los homocigotos para LDL-RAP, vemos que los niveles de LDL eran también muy altos, de 800, sin embargo la enfermedad cardiovascular estaba presente solo en el 20% de la muestra, o sea, de los 5 sujetos que teníamos.
Con respecto a Povera, solo un sujeto que tenía enfermedad cardiovascular con unos niveles de LDL de 300 aproximadamente, los heterocigotos compuestos un nivel de LDL de 400 y los heterocigotos dobles aproximadamente de 300, siendo consistentes con la literatura y con la gráfica que mostraba previamente, ¿no? En función de la gravedad del genotipo, pues los pacientes tienen los niveles de LDL, entre más grave es el genotipo, peor es el fenotipo. Y una enfermedad cardiovascular en estos dos últimos grupos del 25%. Entonces, lo que comentaba previamente, una prevalencia genética de 1 de 450, y otro hallazgo interesante del trabajo es que solo el 50% de los pacientes cumplían el criterio clásico de LDL sin tratamiento por encima de 500, y eso fue consistente con la literatura, ¿no? Con las otras cohortes en las que se ha visto que solo el 50% cumple este criterio, y esto pues es importante para que tengamos en cuenta que pacientes con LDLs inferiores pueden tener formas homocigóticas. Otro hallazgo interesante fue que el 5% de todos los estudios tenían 2 mutaciones de todos los centros, de los 4 centros, y que de todas las variantes identificamos 4 variantes que siempre se asociaban en posición cis en la muestra con mucha frecuencia. Entonces vimos también que a mayor gravedad del genotipo, mayor gravedad del fenotipo, mayores niveles de LDL, más enfermedad cardiovascular, más precoz, y esto se vio en este estudio igual que en estudios previos. En cuanto al diagnóstico diferencial de esta enfermedad, sabemos que principalmente lo haríamos con la citoesterolemia, que es una enfermedad autosómica recesiva, que también son pacientes jóvenes, aparecen en la infancia y tienen síntomas tendinosos y tuberosos, también tienen niveles de colesterol total muy elevados y en algún caso también enfermedad vascular prematura, pero la diferencia es que estos pacientes lo que tienen son más de 30 veces los fitosteroles elevados en plasma, pero tienen buena respuesta a dieta, esetrol, resinas, y generalmente suele desaparecer después de los 20 años. En el caso de la xantomatosis cerebrotendinosa, pues los síntomas en esta enfermedad están asociados a síntomas tanto neurológicos, oftálmicos, cognitivos, que no están presentes en la forma homocigótica. También la hipercolesterolemia poligénica, que bueno, los valores de colesterol LDL son inferiores, y el déficit de lipasa ácida lisosomal, que el fenotipo es diferente porque es una dislipemia con niveles muy altos de colesterol y de triglicéridos. En el caso de la forma homocigótica, los triglicéridos pueden estar elevados pero no tanto, y en el déficit de lipasa ácida lisosomal hay afectación hepática. Es un cuadro clínico diferente. Con respecto a la hipercolesterolemia autosómica recesiva, para terminar, es una enfermedad, como comentaba, tienen que estar ambos alelos afectos para expresarse la enfermedad. Hay tanto homocigotos verdaderos como heterocigotos compuestos, y hasta ahora lo que se ha descrito es, en todos los pacientes que se han descrito, son alelos nulos. Está afecto, el gen está en el cromosoma 1, y sabemos que es un fenotipo similar a la hipercolesterolemia homocigótica dependiente del receptor, como vimos en el registro español, que tenían niveles muy elevados de colesterol LDL por encima de 400. Sin embargo, el riesgo de enfermedad cardiovascular es mucho menor, tienen 9 veces menos riesgo de enfermedad cardiovascular, y la respuesta al tratamiento es completamente diferente, tienen mejor respuesta, y es también una enfermedad rara, tiene una prevalencia muy baja, 1 de 5 millones. Donde único hay un efecto fundador es en la isla de Cerdeña, que hay un portador por cada 143 individuos. Entonces la prevalencia en esta isla es de 1 de 40.000, es una prevalencia mayor. Entonces también con el registro español hicimos un estudio para ver la prevalencia de esta enfermedad en España. Entonces vimos que había 7 casos hasta el momento, revisando todos los diagnósticos genéticos, de los cuales 6 eran homocigotos verdaderos, con portadores de alelos nulos en todos los casos, y el 7º era un sujeto con heterocigoto compuesto. Entonces vemos los niveles de colesterol LDL, que son muy elevados en todos los sujetos homocigotos, en el heterocigoto compuesto pues son un poco inferiores, y la prevalencia en España es 1 de cada 6,5 millones de habitantes. Entonces es consistente con la literatura publicada previamente.
En cuanto a estos pacientes, como comentaba, la respuesta al tratamiento es muchísimo mejor que en las formas homocigóticas, y en este estudio vemos cómo había pacientes que respondían con reducciones del colesterol LDL de hasta el 88-90%, o sea que la respuesta al tratamiento de esta forma de hipercolesterolemia es mucho mejor, es mucho mayor. Y a modo un poco de conclusión, pues sabemos que la enfermedad, la hipercolesterolemia familiar homocigótica es una enfermedad rara, pero su prevalencia, como comentábamos, es mayor de lo que se pensaba inicialmente. Hay que tener en cuenta que es una enfermedad que produce una enfermedad vascular muy agresiva, precoz, y en pacientes en la infancia, en pacientes que tienen sobre todo formas portadores de alelos nulos. Entonces es muy importante también el diagnóstico y el tratamiento precoz. En cuanto a los niveles de LDL, aunque siempre, generalmente son muy elevados, hay una variabilidad fenotípica que hay que tener en cuenta, porque dependiendo del genotipo, pues hay que tener sospecha clínica, pues en pacientes con niveles, por ejemplo, con tratamiento máximo y niveles por encima de 200. También tener en cuenta que solo el 50% cumplen este criterio de LDL por encima de 500. Y muy importante el diagnóstico genético, que es más sensible y permite detectar muchos pacientes que a lo mejor solo con diagnóstico clínico pues quedarían fuera. Y esta sería la bibliografía recomendada. Y ahora ya pasaríamos a la parte de las preguntas. Vale, pues esperamos ahora un momento para pasar a las preguntas y iremos contestando las preguntas que nos vayan realizando de la presentación. Vamos a ver, parece que hay una pregunta. Bueno, tenemos aquí una pregunta que nos pregunta que en la cohorte española que presentamos, ¿a qué edad fueron diagnosticados los pacientes? Entonces la edad de diagnóstico de los pacientes, vamos a... que la tengo que consultarla. Que no estaba recogido en todos los datos la del diagnóstico, pero en el caso de los... lo tenemos aquí en la presentación. Lo tenemos en la presentación. La edad de diagnóstico de los pacientes que tenían las formas homocigotas para el receptor de LDL, pues vemos que era muy temprano, a los 6 años y medio, y con un rango después de meses, de 6 meses a 57 años de edad. Los pacientes con hipercolesterolemia autosómica recesiva bastante temprano, también al año de edad. Sin embargo, vemos como el paciente con la forma homocigótica para ApoB a los 50 años, los heterocigotos compuestos pues ya un poquito más tarde, ¿no? A los 21, los heterocigotos dobles a los 43. Es decir, las formas más graves se diagnostican más temprano, y también es muy importante el diagnóstico precoz, porque en las formas homocigóticas pues es importante el inicio de aféresis temprana y de tratamientos y del tratamiento intensivo precoz. En el caso de los pacientes con autosómica recesiva, 2 de ellos eran hermanos que también se diagnosticaron muy temprano, desde que eran... En el caso de la hermana, desde que era recién nacida, se diagnosticó la enfermedad.
Vamos a ver si hay más preguntas. Esperamos un poquito a ver si se anima la gente a preguntar. Sí, vamos a ver si hay una pregunta. Hay una. A ver. Ahora. Tenemos otra pregunta. En la cohorte española, ¿todos los pacientes están en aféresis o hay alguno controlado con inhibidores de PCSK9? En el caso de la cohorte española, la mayoría de los pacientes homocigóticos verdaderos con mutaciones con alelos nulos, la mayoría está en aféresis y hay bastantes pacientes, la mayoría de los pacientes con heterocigosis compuesta han tenido muy buena respuesta a los inhibidores de PCSK9 y, por ejemplo, en el caso de mi hospital, nosotros teníamos 10 sujetos en aféresis, uno de ellos era el paciente homocigoto, y con los inhibidores de PCSK9 todos han salido de aféresis, incluidos los heterocigotos compuestos, y solo se ha quedado este paciente que en la actualidad está además en tratamiento por su enfermedad cardiovascular con lomipatide y se ha reducido las sesiones de aféresis de una vez a la semana a una vez al mes. Y también hay otros pacientes con hipercolesterolemia homocigótica en tratamiento con lomipatide, que tiene el doctor Ascaso y también el doctor Massana y la doctora Nuria Plana en Reus. Pero eso, que la mayoría de los pacientes portadores de alelos nulos pues siguen estando en aféresis. Pero que muchísimos han salido con los nuevos tratamientos, con los inhibidores de PCSK9. Los datos exactos no los tengo, pero una gran mayoría están ahora mismo en tratamiento con inhibidores. No sé si hay alguna pregunta más. Porque tardan un poquito en... Me preguntan que si es posible el diagnóstico genético del déficit de lipasa ácida lisosomal en los kits actuales usados en los estudios de secuenciación masiva que se usan actualmente. Actualmente el diagnóstico genético por secuenciación masiva está teniendo en cuenta secuenciar el gen LIPA, el gen que causa el déficit de lipasa ácida lisosomal. Por ejemplo, en el caso aquí de Gran Canaria tenemos una paciente que inicialmente tenía sospecha de hipercolesterolemia familiar y en el diagnóstico genético pues vimos que tenía un déficit de lipasa ácida lisosomal precisamente en un estudio inicialmente pensando que tenía una forma heterocigótica de la enfermedad. Entonces actualmente ya se está incluyendo este gen y se están detectando casos que inicialmente tenían una sospecha que se sospechaba inicialmente de forma de hipercolesterolemia familiar y estamos viendo que hay aproximadamente unos 30 casos en España de esta enfermedad y se ha visto que hay nuevos casos diagnosticados con estos kits de secuenciación masiva. O sea que todavía le da un valor mayor al diagnóstico genético que se está haciendo actualmente para esta enfermedad.
sé si hay alguna otra pregunta. ¿Una más? A ver, tarda un poquito en cargarse la pregunta. Así. Me preguntan que si en la hipercolesterolemia familiar heterocigota o homocigota por PCSK9 es una garantía de mayor respuesta a los inhibidores de PCSK9. En el caso de las formas homocigóticas, como comentábamos, los pacientes con alelos nulos no responden al tratamiento y los pacientes con alelos defectuosos responden aproximadamente un 30% a los inhibidores. En el caso de las formas heterocigóticas hemos visto que la respuesta es muy buena con independencia de la mutación que presente el paciente. Entonces, realmente la respuesta a estos tratamientos es muy buena en pacientes con formas heterocigóticas dependientes del receptor y con ganancia de función de PCSK9. En el caso de los homocigotos, como hay muy pocos casos descritos, pues el tratamiento no hay tanto. En este caso, pues es solo el que comenté un caso en el grupo portugués, que era un niño que con tratamiento con estatinas pues fue bastante bien. Pero sí que la respuesta al tratamiento con inhibidores es bastante espectacular en las formas heterocigotas con independencia del defecto genético, pero en el caso de las formas homocigóticas pues es más moderado, porque la respuesta de los inhibidores depende de la actividad del receptor, más que del tipo de mutación. O sea, por ejemplo, en el caso de las formas homocigóticas, en las que no hay actividad del receptor, pues la respuesta de los inhibidores es nula, ¿no? A ver si hay alguna pregunta más. Nos preguntan cuál es el nivel de sospecha de los criterios de LSN, son los criterios de las redes de lípidos holandesas para decidir solicitar estudios genéticos. Lo que se recomienda es que el diagnóstico genético sea cierto, 8 por encima de 8, y casi siempre cuando solicitas el diagnóstico, solicitas con niveles por encima de 6, pues hay un porcentaje de pacientes con diagnóstico genético negativo. Pero el nivel de recomendación pues sería en diagnósticos probables, ¿no? Por encima de un score de 6, pues yo recomendaría solicitar estudios genéticos. En el caso de las formas heterocigóticas, pues, con esta puntuación de score, y en el caso de las formas homocigóticas, lo que comentábamos anteriormente, no exclusivamente en individuos que tengan colesterol LDL muy elevado, sino con niveles más bajos, por ejemplo, eso por encima de 200 con tratamiento máximo, pero en el caso de las formas heterocigóticas, por encima de 6, pues se recomendaría el estudio genético, con diagnóstico genético probable. Si hay alguna pregunta más. No sé si
principio. No sé si hay alguna otra pregunta. No. Pues nada. En principio no hay más preguntas, ¿no? Pues nada, pues muchas gracias. Y nada, espero que les haya gustado este primer webinar y hasta la próxima.